Buenas tardes, voy a presentar la segunda versión de la intención investigativa de mi tesis doctoral, titulada Estrategias docentes para fortalecer el acompañamiento familiar en la inclusión educativa de estudiantes con necesidades diversas en básica primaria, desarrollada en el marco del doctorado en educación de la UPEL, bajo la tutoría de la doctora Ana Méndez de Garagoso. A lo largo de esta presentación abordaré el objeto de estudio, sus antecedentes, los 5 planos del conocimiento que sustentan la investigación, los propósitos que la orientan y la ruta metodológica preliminar. Aproximación al objeto de estudio y antecedentes. El problema que motiva este estudio se ubica en la relación entre la escuela y la familia dentro de los procesos de inclusión educativa. Aunque la corresponsabilidad educativa está ampliamente reconocida en el discurso pedagógico, en la práctica se ve debilitada. Reuniones a las que los padres no asisten, situaciones sin respuesta y la dificultad del docente para comunicar las necesidades del niño sin que la familia lo perciba como una crítica. Por eso, el objeto de estudio no está en las carencias de la familia ni en las limitaciones del docente por separado, sino en el punto de encuentro entre ambos, las estrategias que los maestros construyen o dejan de construir para sostener ese acompañamiento. El problema dialoga con antecedentes recientes. En Venezuela, Gutiérrez López, del 2025, encontró que los docentes reconocen la inclusión y la aplican metodologías adaptativas, pero de manera empírica. En Colombia, Iriarte Pérez, 2024, identificó la baja participación de los padres como hallazgo relevante. En Chile, Beas Founder, 2020, estructuró el estudio de las actividades docentes hacia la inclusión en 4 dimensiones. Y en España, Bonel García, 2016, mostró que las interacciones entre los actores escolares tienen el mayor potencial para transformar las barreras a la participación familiar. Estos antecedentes confirman que el acompañamiento familiar es una preocupación recurrente en la práctica docente inclusiva. Sin embargo, en el caso de Iriarte Pérez, se aborda como categoría emergente y no como objeto central, que es justamente el aporte de esta investigación. En cuanto a los 5 planos del conocimiento, siguiendo el enfoque pentadimensional de González de 2005, la intención investigativa se examina desde 5 planos articulados entre sí. El plano ontológico responde a qué se investiga, las relaciones de acercamiento o distanciamiento entre docente y familia. El plano axiológico explica por qué, desde los valores, un docente y una familia. El plano axiológico explica por qué, desde los valores, un compromiso con la equidad y la dignidad del estudiante, reconociendo también el sesgo que ese compromiso puede introducir. El plano epistemológico complementa ese por qué desde la relación entre quien conoce y lo conocido. La investigadora no observa desde afuera, sino que ha vivido las mismas tensiones que estudia. El plano teleológico responde para qué se investiga, generar orientaciones útiles para docentes e instituciones. Y el plano metodológico responde al cómo, mediante un enfoque cualitativo y un paradigma interpretativo. En cuanto al propósito general, propósitos específicos e interrogantes, el propósito general de la investigación es comprender las estrategias que los docentes de básica primaria construyen para fortalecer el acompañamiento familiar en la inclusión educativa de estudiantes con necesidades diversas. De este propósito general se desprenden 4 propósitos específicos: describir las experiencias y significados de lo que los docentes atribuyen a la relación escuela-familia, identificar las estrategias que despliegan para convocar y sostener ese acompañamiento, develar los obstáculos y tensiones que enfrentan e interpretar orientaciones que contribuyan a fortalecer ese acompañamiento. En correspondencia con estos propósitos, la investigación se guía por 4 interrogantes: ¿cómo experimentan los docentes esa relación con la familia? ¿Qué valores y tensiones subyacen a sus prácticas? ¿Qué orientaciones podrían fortalecer ese acompañamiento? ¿Y mediante qué ruta metodológica es posible comprenderlos? En cuanto a la ruta metodológica preliminar, dado que el propósito es comprender significados y experiencias vividas y no medir variables, la investigación se inscribe en el enfoque cualitativo, orientado por el paradigma interpretativo, y adopta la experiencia vivida de los docentes y a la vez reconocer que toda comprensión está mediada por la condición histórica del intérprete. Los informantes serán docentes de básica primaria que atienden a estudiantes con necesidades diversas, seleccionados de manera intencional hasta alcanzar la saturación de la información. La recolección se realizará mediante entrevistas de profundidad, un grupo focal y observación participante. El análisis seguirá la lógica del círculo hermenéutico, moviéndose constantemente entre las partes y el todo. Y para asegurar el rigor del proceso, se aplicará triangulación de técnicas y fuentes junto con los criterios de credibilidad, transferibilidad, dependencia y confirmabilidad. Finalmente, la ruta se despliega en 4 fases: aproximación y entrada al campo, recolección de la información, análisis e interpretación y construcción de sentido y
contratación de los propios informantes. Los informantes serán docentes de básica primaria que atienden estudiantes con diversas necesidades, seleccionados de manera intencional hasta alcanzar la saturación de la información. La recolección se realizará mediante entrevistas de profundidad, un grupo focal de observación participante. El análisis seguirá la lógica del círculo hermenéutico, moviéndose constantemente entre las partes y el todo. Y para asegurar el rigor del proceso se aplicará triangulación de técnicas y fuentes, junto con los criterios de credibilidad, transferibilidad, dependencia y confirmabilidad. Finalmente, la ruta se despliega en 4 fases: aproximación y entrada al campo, recolección de la información, análisis e interpretación y construcción de sentido y contrastación con los propios informantes. Muchísimas gracias por su atención.